Con el aumento de dinero vía préstamos y las alzas a la gasolina, los precios de los productos lógicamente se dispararon. La inflación de 1973 fue de 12.1% y se debió, explicó Pablo González Casanova, al crónico estancamiento del campo, la contracción del sector privado, el acaparamiento de básicos y la especulación. Además, a la, entre comillas, libertad de la iniciativa privada de hacer los precios, es decir, de fijarlos a su conveniencia. Por último, la inflación se debió al aumento del circulante, los aumentos a los energéticos y, claro, a la inflación mundial que había caído en países ricos y pobres. Por cierto, el abultado gasto público también provenía del ensanchamiento, después llamado obesidad, del Estado, que inventaba fideicomisos y compraba todo tipo de empresas que el sector privado, debido a su contracción de inversiones, dejaba caer o que se negaba a crear, a pesar de que se requerían. De esta forma, poco a poco el gobierno de Echeverría, como el de su sucesor, López Portillo, se fue caracterizando por el exceso de empresas paraestatales. Esto se revertiría empezando en el gobierno de Miguel de la Madrid y posteriormente y de manera más agresiva en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Para 1972 el presidente Echeverría emprendió un viaje a Estados Unidos y a Japón. Obviamente eran visitas a todo lujo y a cargo del erario, lo cual le fascinó a Echeverría, quien él solo se veía a sí mismo como una figura decisiva en el contexto internacional. Además, con el pretexto de romper la dependencia con Estados Unidos, en 1973 se lanzó nada más que a un viaje tricontinental, con destino a Canadá, Inglaterra, Francia, Bélgica, la URSS y China. Este viaje se volvió celebérrimo, pues el presidente llenó aviones con un séquito de numerosos funcionarios e invitados de todo tipo, además de conjuntos enteros de mariachis y pulcras indias que echaban tortillas y preparaban moles, pipianes, salsitas y todo tipo de suculencias, a fin de que los jefes de Estado de los países en cuestión pudieran probar la auténtica cocina mexicana. La comitiva sultanesca de Echeverría, por supuesto, dio pie a comentarios burlones en todos los países visitados. ¡Ah, los corruptos mexicanos! Y a críticas muy intensas en el interior del país, pues la iniciativa privada, que no se caracterizaba tampoco por sus limitaciones en los gastos personales, pero sí vio muy mal el derroche nuevorriquista del presidente. Las críticas a los excesos del viaje tricontinental no hicieron ninguna mella en el presidente. Tan es así que para 1974 llevó a cabo una extensa gira por Sudamérica, que incluía a Perú, Argentina y Brasil principalmente. El plato fuerte de este viaje fue el llamado jet de redilas, pues el presidente decidió que la alta inteligencia nacional tuviera un encuentro con la intelectualidad argentina. A través de Juan José Bremer, secretario particular de Echeverría, y de Guillermo Ramírez, director en funciones del Fondo de Cultura Económica, más de 100 científicos, investigadores, poetas y narradores subieron en un DC-8 de Aeroméxico y enfilaron rumbo a Buenos Aires. El tedio de un viaje tan largo fue mitigado por generosísimas raciones de coñac Hennessy, XO para los consentidos, whisky Chivas Regal y botellucas de Contriu, d'Ambriu y otros licores para los moderados y para las damas. Al himno de los antropólogos, nuestro rey Cuauhtémoc, que estaba muy contento, le valía madre todo aquel tormento. Al poco rato la inteligencia nacional iba de lo más contenta cantando el afamado himno de los antropólogos, hasta que finalmente bajó o se arrastró al llegar a Buenos Aires. Todos fueron arreados al Hotel Sheraton, donde se iniciaron los pleitos porque el embajador Celso Delgado cometió la imperdonable torpeza de reservar habitaciones dobles y los ilustres invitados tenían que hospedarse en parejas. «No puede ser», se oía.
¿2 en un cuarto como en Congreso barato? Para compensar la incomodidad de oír los efluvios alcohólicos, los ruidos gástricos y las doctas flatulencias de algún roomie, hubo cuentas abiertas para todos, sin contar que pidieron para sus chocolatitos y circularon los sobres que calentaban billetes de $100. El escritor José Agustín, afamado como naco y prangana, peló los ojos al ver que le pasaban $200, pocos porque aún era joven e inexperto. Todo mundo se lanzó a la afamada vida nocturna bonaerense, a beber buen vino y a entrarle a los bifes de los grandes restaurantes, donde podía alternar, si su pedigrí o su hígado lo permitían, con Arsenio Farrell, Jesús Reyes Heroles, Francisco Javier Alejo y otros jerarcas del sistema. Finalmente tuvo lugar el sesudo encuentro con los intelectuales argentinos en un inmenso salón que parecía páramo a la Emily Bronte. Juan Rulfo, por supuesto, andaba muy a gusto, donde los mexicanos ocupaban unas mesas y los argentinos otras. Ernesto Sabato se reventó un discurso y el, entre comillas, intelectual presidente de México, Echeverría, otro. Y no dejaron de circular los alcoholes para que los intelectuales pudiesen tener los debidos vasos comunicantes. De regreso a la patria, las botellas volvieron a circular de asiento en asiento hasta que el jet de redilas semejaba a la cantina La Nochebuena a las horas pico. A la altura de Venezuela, una tormenta despiadada sacudió al avioncito, como si fuera poema de Nicolás Guillén, lo cual desvaneció la embriaguez colectiva. El piloto, por lo demás, era excelente. Pronto remontó el peligro y se permitió una pequeña broma. Por problemas de índole técnico, aviso, no va a ser posible la escala en Panamá. ¡No!, protestó la gente, y procedieron a dar palmadas de ritmo enérgico al exigir: ¡Fayuca! 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 Ante el clamor, el comandante de la nave aterrizó en Panamá y el personal intelectual corrió a las tiendas con los dólares calientes que habían sobrado del shopping bonaerense. De vuelta en el avión, la mayoría cargaba cajas voluminosas que la hacían sudar, achaparrarse al sostenerlas y sufrir al tratar de meterlas debajo de los asientos. Y ya en México se llegó al hangar presidencial, el cual por supuesto estaba exento de molestas y corruptas revisiones aduanales, y todo mundo partió a casita con sus preciadas adquisiciones electrónicas y alcohólicas. Pero el presidente todavía tenía ganas de viajar más. Seguro consideró que lo antes viajado era todavía muy poco. Así que entre 1975 y 1976 visitó Senegal, Guyana, Argel, Irán, India, Sri Lanka, Tanzania, Arabia Saudita, Kuwait, Egipto, Israel, Jordania y Cuba. Mucha gente se quejó de la desmesura de estos viajes, de los cuales no salió nada en concreto y todo quedó casi siempre en condición de meras probabilidades. Por cierto, Cosío Villegas consignó los productos que el presidente estaba listo a exportar: algodón, azúcar, cereales, semillas diversas, enequén, hilos, hilaza, prendas de vestir, calzado, productos químicos, farmacéuticos, eléctricos, electrónicos, metálicos, maquinaria de toda clase, equipos para transporte, minerales y abonos químicos.